capítulo 25 de Mateo, verso 6. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. La verdad, amados hermanos, que ese es un llamado que se está haciendo hace mucho tiempo, muchos años. Cada evento que sacude a esta humanidad es un aviso. Cristo viene. Cuando vemos nosotros las catástrofes en el clima, cuando vemos los tsunamis, los terremotos devastadores, cuando vemos las guerras, cuando vemos en el mundo de la política, la corrupción, cómo avanza la maldad en el mundo, todo eso nos está anunciando el regreso de Cristo. Cuando nosotros vemos la perversión en el mundo, está anunciando el retorno de Cristo. Amén. Cuando vemos el rechazo al Señor Jesucristo y a su palabra, también es señal del retorno de Cristo. Pero ¿qué nos dice este pasaje? A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En este pasaje nos encontramos que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Dice la palabra en el verso 1, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí encontramos algunas características de estas vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas o necias. 5 de ellas tenían aceite, pero las otras 5 no lo tenían. Y eso es grave. ¿Por qué es grave, hermanos? Porque las que no tenían aceite tenían la misma promesa de entrar a las bodas. Sí. Las que no tenían aceite tenían la misma oportunidad de estar con el esposo. Pero algo sucedió en sus vidas. La iglesia, todos los que estamos aquí, tenemos la misma oportunidad. No sea que nos ocurra como estas 5 imprudentes o 5 insensatas que no pudieron entrar. Dice aquí, verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero algo sucedió ahí. Dice que tardándose el esposo cabecearon y se durmieron. Amén. Sí. Esta maldad de la cual hablábamos, este mundo lleno de tanto mover de las tinieblas, de alguna forma también afecta a la iglesia. Sí. De algún modo también afecta a nuestras vidas para adormecer nuestros sentidos espirituales y no estar atentos buscando al Señor, con una somnolencia espiritual que a veces nos impide orar. ¿Se ha fijado usted que uno a veces quiere orar y se empieza como a quedar dormido? Pero ponga un partido nomás, ponga una telenovela nomás, ponga al bombo fica, va a estar así con un ojito. Pero si es para el Señor, siempre hay algo que está impidiendo que nosotros tengamos la comunión que debemos tener con Dios. Esa es la somnolencia, el adormecimiento. Es como que el mundo nos afecta o nos infecta de las cosas que hay en él, de tal modo que nosotros de alguna forma tenemos un obstáculo, un tropiezo para buscar las cosas de Dios. Y eso es lo que estaba ocurriendo con estas vírgenes insensatas. Porque dice acá, tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y dice, y a la medianoche, no era el atardecer, era cuando ya la noche había entrado y estaba en total oscuridad. Y esa es la condición del mundo de día. Está en total oscuridad espiritual. Dios permite en su misericordia que este mundo todavía tenga una luz que le pueda guiar como un faro. Y eso es la proclamación del Evangelio de Cristo. El Señor nos llamó a nosotros para hacer luz del mundo. Que el Señor nos ayude, porque estas 5 vírgenes insensatas
no le daban luz a nadie. ¿Por qué? Porque no tenían aceite en sus lámparas. Y el aceite es tipo o figura del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe, amado hermano, que las prudentes, aunque cabecearon, aunque se durmieron, cuando llegó el aviso, lograron despertarse, levantarse, tomar su lámpara y recibir al esposo? A pesar de todo eso. Pero las insensatas no tenían cómo recibir al esposo. Y dice la palabra de Dios que estas le piden a las prudentes y dijeron: no, vayan donde venden, no sea que por darle a ustedes también nos falte a nosotros. Y es tan tremendo, hermanos, lo que dice la palabra aquí. Dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Sí. Qué tremendo. Tardándose el esposo. A lo mejor ellas pensaron: bueno, ¿para qué nos vamos a estar esforzando tanto? Total, el Señor viene, pero hace rato que están diciendo que viene, ¿no? El mundo normalmente se ríe de esto. Sí. Porque desde que el Señor vino se está anunciando que Él va a regresar. Y algunos se ríen en la cara de los cristianos diciendo: bueno, pero estamos hace tiempo escuchando lo mismo. Y de hecho, hermanos, en estos últimos años han habido sectas que han puesto fecha al regreso de Cristo y no ha pasado nada. Amén. Sí. Entonces el mundo toma estos ejemplos simplemente para burlarse del Evangelio. Y esto no es algo que la palabra de Dios no lo haya dicho. Si vamos a 2 de Pedro 2, nos encontramos con esta situación. 2 de Pedro 2, capítulo 3, verso 4 dice, 2 de Pedro 2, verso 4, y diciendo, vamos al 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia del griego significa deseo, apetito o pasión por las cosas de la carne, por las cosas de esta vida. Se gozan, se agradan, se satisfacen a sí mismos. Esa gente se ríe. Bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Estos ignoran, dice, voluntariamente en el verso 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y el verso 9, miren lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay una palabra de Dios que no dejará de cumplirse. Verso 10. Pero el día del Señor, no está hablando del día del regreso del Señor, no está hablando de eso, sino está hablando del día en que el juicio de Dios venga. Dice que ese día vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y después de eso vendrá lo que dice Apocalipsis: cielo nuevo y tierra nueva. Pero toda esta creación que usted ve, por causa de la maldad del hombre, tendrá que ser quemada. Los cielos, la tierra, las obras que en ella hay. Sí. Y dice que el día del Señor vendrá como ladrón la noche. Ahora, hermanos, si pensamos un momento, ¿qué sucedió con las vírgenes insensatas? ¿Qué pasó con ellas? Si ellas sabían que su Señor, que su novio venía, ¿qué pasó con ellas? ¿Por qué no tuvieron el aceite que la otra sí tuvieron? ¿Sabe? La razón es muy simple, hermanos. Eso representa a todos estos, dicho sea de paso, cuando decimos que de las 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas,
Algunos estudiosos dicen que eso puede ser que la mitad de la iglesia está preparada para irse con el Señor y la otra mitad se queda. Cuidado con eso. Es una advertencia también, que nosotros podamos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura, de estar buscando al Señor. Y ahí estuvo el problema de las vírgenes insensatas. No había aceite. Un cristiano puede tener religión, pero no comunión. Sí. Si usted tiene religión, no tiene aceite en su lámpara. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor el cristiano va a la iglesia, que a lo mejor el cristiano canta, que a lo mejor el cristiano que en la iglesia ora, que si el pastor dice, bueno, vamos a dar parte, y a lo mejor el cristiano va. Tiene activismo eclesiástico, actividades eclesiásticas, pero comunión en el Espíritu con Dios no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque no ora, porque no busca a Dios, porque no adora a Dios. Simplemente canta porque todos cantan y porque dicen que hay que cantar. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano cuando no tiene comunión? No hay presencia de Dios. Hay un vacío interior, una vida seca, una vida donde no hay mover del Espíritu, una vida donde no hay compromiso con Dios, donde no hay una búsqueda, donde no hay una entrega. Es una vida superficial, es una vida de apariencias, una vida religiosa como hacían los fariseos en su tiempo. Nosotros necesitamos, amados hermanos, llenar nuestra lámpara, llenar Amén. nuestra vida del Espíritu Santo de Dios. Es la única forma en que usted va a tener luz en su vida. Usted va a poder dar testimonio con su vida y con la palabra. Es la única forma, porque si el esposo viene, si Cristo viene y nos halla sin presencia suya, nos haya más preocupado de las cosas del mundo que de buscarle a Él, difícilmente podremos entrar a las bodas del Cordero. Sí. El Señor viene en cualquier momento, su regreso es inminente. Amén. Las obras que suceden en este mundo, amados hermanos, están anunciando a gritos que Cristo viene. Amén. El novio está a las puertas. A la medianoche, en el tiempo de mayor oscuridad, sabe que mientras más cerca está el momento de la venida del Señor para llevar a su pueblo, este mundo va a estar más corrompido, más sucio, va a estar más lleno de maldad. ¿Sabe, amado hermano, que yo estaba observando una noticia que apareció ayer, pero empecé a rebobinar la cinta y hemos visto que el pecado ha ido de menos a más? Por ejemplo, por aquí tengo una noticia ya un poquito antigua, pero estaba enlazada con la que vino después y con la que vino después. El día 20 de abril de 2016, evento histórico, un carabinero es el primer uniformado en firmar la unión civil con pareja del mismo sexo. Se trata del funcionario policial Hugo Alcalde y su pareja José Luis Valdés. Se unieron en el registro civil de Santiago. Eso fue con bombos y platillos y con la gente del móvil, movimiento de liberación homosexual y todos los derechos que ellos exigen en ese tiempo. Pero Rolando Jiménez, que era el líder nacional de este movimiento homosexual, dijo: nosotros no estamos conformes con esto, porque esta es una unión civil, nosotros lo que queremos es matrimonio, lo digo con todas sus letras. Siguieron luchando por el matrimonio y finalmente en el Congreso se afirma esa ley, donde ahora existe el matrimonio igualitario. Y el día 10 de marzo del 2022 en la comuna de Providencia se celebró el primer matrimonio igualitario en Chile, formado por
Javier Silva y Jaime Nazar. Pero ellos dijeron: no estamos conformes con el matrimonio, queremos hijos. Y esta última está fresquita, aquí la tengo. 8 de septiembre del 2025. En Valparaíso, Javier Reyes y Alejandro Vascone han hecho historia al convertirse en la primera pareja gay en adoptar un bebé. Esto ocurrió en Valparaíso. Recién, 8 de septiembre del 2025. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Están anunciando la venida del cielo. Pero para poder salir a recibirle hay que levantarse con la lámpara con aceite y salir. ¿Salir de dónde? Del mundo. No dejarnos llenar por esas cosas que apagan la luz que debiéramos tener encendida. Es por eso que necesitamos orar. Es por eso que la iglesia necesita ayunar. En cierta oportunidad los fariseos le dijeron al Señor: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de acá, todos ayunan acá. Entonces el Señor responde: mientras tanto que están con el esposo, no necesitan, pero vendrá el día en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo el esposo nos fue quitado? Cuando fue llevado a la cruz y se fue a la presencia del Padre y nos fue enviado en su lugar el Espíritu Santo. Ya no está el Señor aquí físicamente. Entonces, desde que Él partió, el pueblo de Dios tiene que tener un tiempo de búsqueda de Dios en oración y ayuno. Es entonces cuando nuestra lámpara va a empezar nuevamente a tener ese aceite y nos va a permitir dar esa luz que Cristo quiere que tengamos para el momento en que Él venga a buscar a los suyos. Pregunta: ¿cómo está su lámpara hoy? ¿Habrá aceite? ¿Habrá media lámpara, un cuarto de lámpara, un octavo de lámpara? O a lo mejor no queda ni el conchito, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Y lo digo por mí primero, porque esta palabra me habló a mí primero, hermano. Tenemos que preocuparnos de buscar ese aceite, porque Cristo viene. Sí, Señor. El Señor le bendiga, amados. Esta es la reflexión de este día. Amén. Gracias.